Bienvenidos al canal, soy Luis Villamizar. En esta oportunidad me voy a referir a la integral de línea de un campo escalar en el plano. Como se mencionó, aquí nos vamos a referir a las integrales que tienen cierta similitud con las integrales simples, salvo que la integración se realiza sobre una curva en vez de un intervalo AB. A estas integrales se les conocen como integrales de línea o integrales de trayectoria y tienen múltiples aplicaciones en el campo de la ingeniería y áreas afines. Definición: integral de línea de un campo escalar en R2. Sea f de R2 en R un campo escalar continuo en un dominio D del plano R2 y C una curva suave y simple contenida en D, definida en forma paramétrica por R de t igual x de t de i más y de t de j, con t en AB. Se define la integral de línea de f sobre la curva C y se simboliza de esta manera como la integral de f evaluado en los puntos de la curva multiplicado por la norma de R' de t diferencial de t, con límites para t entre a y b. A esta integral de línea de f sobre la curva C también se le conoce como la integral de línea de f respecto a la longitud de arco. Para mostrar esta definición se divide el intervalo AB en n subintervalos de igual longitud, tal y como se muestra, con delta t sub i igual a t sub i menos t sub i menos 1. Los puntos sobre la curva R en t sub i, que corresponden a evaluar la ecuación que define la curva en cada uno de los puntos de esta partición y que son iguales a x en t sub i y y en t sub i con i igual 1, 2 hasta n, la dividen en n subarcos con longitudes delta s sub 1, delta s sub 2, delta s sub n. Si se elige un punto t sub i asterisco en el interior del subintervalo t sub i menos 1, t sub i, y evaluamos f en r en t sub i asterisco, podemos formar la suma de Riemann, sumatoria de igual a 1 hasta n de f evaluada en r de t sub i asterisco por delta s sub i, con delta s sub i igual a la norma de r' en t sub i asterisco que multiplica a t sub i menos t sub i menos 1. Este valor corresponde a la longitud en forma aproximada del subarco C sub i. En este canal puedes encontrar una publicación sobre todo lo referente a la definición de la longitud de un arco de curva. Si se refina la partición del intervalo AB haciendo que n se haga muy grande, definimos la integral de línea del campo escalar sobre la curva C como el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de f evaluada en r en t sub i asterisco, multiplicada por la norma de r' en t sub i asterisco, y esto a su vez multiplicado por t sub i menos t sub i menos 1. Y esto es igual a la integral de f evaluada en r de t por la norma de R' de t diferencial de t, con límites para t entre a y b. Expandiendo estos términos, esto es la integral de f evaluada en x de t y de t por la raíz cuadrada de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado diferencial de t, límite para t entre a y b. Este término corresponde a la norma de R' de t. Y esto es cierto siempre y cuando el límite exista. Para ilustrar la definición de la integral de línea de un campo escalar sobre una curva C, tenemos el intervalo AB, la función que define vectorialmente a la curva C. Sobre el intervalo AB definimos una partición de n subintervalos de longitudes iguales y ubicamos los puntos sobre la curva que corresponden a evaluar la ecuación que define la curva sobre cada uno de los puntos de esta partición. Estos puntos sobre la curva la dividen en n subarcos y aproximamos la longitud de la curva por medio de un camino poligonal. A continuación se toman puntos en el interior de cada uno de estos subintervalos, se evalúan por medio de la ecuación que define la curva y se ubican estos puntos sobre la curva. En particular, para un subarco C sub i tenemos un punto en su interior. Evaluamos R en ese punto y con delta S sub i, que corresponde a la longitud aproximada de este subarco, formamos el producto F evaluada en R en T sub i asterisco por delta S sub i. Y esto se hace por cada uno de los subarcos para formar la suma de Riemann. Ejemplo 1. Evalúe la integral de línea respecto a la longitud de arco de la función f de x y igual 2x cuadrado y menos y sobre la curva C definida en forma paramétrica por R de t igual t de i
más 2 más t de j, con t en 0,2. Por definición, la integral de línea con respecto a la longitud de arco viene dada por esta expresión. Tenemos la función f de xy, tenemos la ecuación paramétrica de la curva y el intervalo de integración. Por tanto, r' de t, definida como x' de t de i más y' de t de j, es igual a i más j. La norma de r' de t, aplicando la definición de norma, es igual a raíz de 2. F evaluada en r de t corresponde a evaluar f sustituyendo a x por t y a y por 2 más t. Sustituyendo y simplificando, esto es 2t cubo más 4t cuadrado menos t menos 2. La integral pedida nos queda entonces como la integral de f en r de t multiplicado por r' de t diferencial de t, con límites para t entre 0 y 2. Integrando y evaluando, esto es 38 por raíz de 2 dividido entre 3. Entre las propiedades más usuales de la integral de línea tenemos que si f y g son campos escalares continuos de R2 en R y C es una curva parcialmente simple definida en forma paramétrica por R de t con t entre a y b, con caso 1 y caso 2 números reales, la integral de línea de caso 1 por f de xy más o menos caso 2 por g de xy diferencial de s sobre c es igual a caso 1 por la integral de f de xy diferencial de s sobre c más o menos caso 2 por la integral de g de xy diferencial de s sobre c. Y 2, si c puede descomponerse en n curvas suaves, c sub 1, c sub 2, c sub n que no se solapan, entonces la integral de línea de f de xy diferencial de s sobre c es igual a la integral de línea de f de xy diferencial de s sobre c sub 1 más la integral de línea de f de xy diferencial de s sobre c sub 2 y así sucesivamente hasta la integral de línea de f de xy diferencial de s sobre c sub n. Es importante resaltar que la integral de línea no depende de la parametrización de la curva C. Con cualquier parametrización suave se obtiene siempre el mismo resultado. Ejemplo 2. Evalúa la integral de línea respecto a la longitud de arco de la función f de xy igual x cuadrado más y cuadrado sobre la curva C definida como c sub 1 más c sub 2 más c sub 3. Con c sub 1 la recta que va desde el punto 2, 0 al punto 0, 2. C sub 2 el arco de circunferencia de radio 2 en el segundo cuadrante. Y C sub 3 la recta y igual 0 desde x igual menos 2 a x igual 2. Se muestra la curva C parcialmente simple y cerrada, definida por la curva C sub 1 que va desde el punto 2, 0 al punto 0, 2. La curva C sub 2 definida por el arco de circunferencia de radio 2 en el segundo cuadrante y la curva C sub 3 la recta y igual 0 que va desde x igual menos 2 a x igual a 2. Una parametrización para la recta x más y igual a 2 viene dada por r sub 1 de t igual 2 menos 2 por ti más 2 por tj con t entre 0 y 1. Para el arco de circunferencia en el segundo cuadrante de radio 2, su parametrización está dada por r2 de t igual 2 coseno de ti más 2 seno de tj con t entre pi medio y pi. Y para la recta y igual a 0, una parametrización viene dada por r3 de t igual a menos 2 más 4ti con t entre 0 y 1. La integral pedida, simbolizada de esta manera por ser C una curva cerrada, es igual a la integral de f de xy diferencial de s sobre c sub 1 más la integral de f de xy diferencial de s sobre c sub 2 más la integral de f de xy diferencial de s sobre c sub 3. Reescribimos de nuevo las ecuaciones paramétricas de c sub 1, c sub 2 y c sub 3. La integral de línea del campo escalar f de xy sobre la curva c sub 1 por definición es la integral de f evaluada en r1 de t multiplicado por la norma de r1' de t diferencial de t con límite para t entre a y b. Tenemos f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado, la ecuación paramétrica de la curva c sub 1 dada por r1 de t igual 2 menos 2ti más 2tj y el intervalo de integración. Calculamos r1' de t derivando a x sub 1 con respecto a t y a y sub 1 con respecto a t. Y esto es menos 2i más 2j.
La norma de R1' de t, aplicando la definición de norma, es 2 por raíz de 2. Y f evaluada en R1 de t se determina sustituyendo a x por 2 menos 2t y a y por 2t en f de xy. Al sustituir y simplificar, esto es 8t cuadrado menos 8 por t más 4. La integral de línea del campo escalar sobre C sub 1 es 8t cuadrado menos 8 por t más 4, que corresponde a f evaluada en R1 de t. Y eso multiplicado por 2 por raíz de 2, que es la norma de R1' de t, diferencial de t, con límite para t entre 0 y 1. Integrando y evaluando, esto es 16 por raíz de 2 sobre 3. Para la integral del campo escalar f de xy sobre la curva C sub 2 tenemos su definición. Nuevamente contamos con f de xy, la ecuación paramétrica de la curva C sub 2 y el intervalo de integración. R2' de t es igual a menos 2 seno de ti más 2 coseno de tj. La norma de R2' de t, aplicando la definición de norma, es igual a 2. F evaluado en R2t, sustituyendo a x por 2 coseno de t y a y por 2 seno de t, es igual a 4. Y la integral del campo escalar f de xy sobre C sub 2 nos queda como la integral de 4, que corresponde a f evaluado en R2 de t, multiplicado por 2, que es la norma de R2' de t, diferencial de t, con límite para t entre pi medio y pi. Y esto es igual a 4pi. Sobre la curva C sub 3, la integral de línea del campo escalar viene dada por esta expresión. Tenemos f de xy, la curva C sub 3 definida en forma paramétrica y el intervalo de integración. Por tanto, R3' de t es igual a 4i. La norma de R3' de t, aplicando la definición de norma, es igual a 4. F evaluado en los puntos de la curva R3 de t, sustituyendo a x por menos 2 más 4t y a y por 0, al evaluar y simplificar, esto es 16t cuadrado menos 16t más 4. La integral de línea del campo escalar sobre C sub 3 es igual a la integral de f evaluado en R3 de t multiplicado por la norma de R3' de t, diferencial de t, con límite para t entre 0 y 1. Al integrar y evaluar, esto es 16 tercios. Al sustituir los valores encontrados, la integral de línea del campo escalar sobre la curva cerrada C es igual a 16 por raíz de 2 sobre 3 más 4 por pi más 16 tercios. Y esto es aproximadamente 27.137. Si reemplazamos en la integral de línea respecto a la longitud de arco, delta S sub i por delta x sub i igual a x sub i más 1 menos x sub i, o por delta y sub i igual a y sub i más 1 menos y sub i, se obtienen las integrales de línea del campo escalar a lo largo de la curva C con respecto a x y y respectivamente. Esto es la integral de el campo escalar f de xy diferencial de x sobre c es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de f evaluado en rt sub i asterisco por delta x sub i. Y esto es la integral de f evaluado en r de t por x' de t diferencial de t, con límites para t entre a y b. Y la integral de línea del campo escalar f de xy diferencial de y sobre c es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de f evaluado en r en t sub i asterisco por delta y sub i. Y esto nos queda como la integral de f evaluado en r de t por y' de t diferencial de t, con límites para t entre a y b. Algunas veces las integrales con respecto a x y con respecto a y pueden calcularse juntas. Cuando esto ocurre, podemos escribir que la integral de f1 de xy diferencial de x sobre c más la integral de f2 de xy diferencial de y sobre c es igual a la integral de f1 de xy diferencial de x más f2 de xy diferencial de y sobre c. A esta expresión se le conoce como la forma diferencial de la integral de línea. Ejemplo 3. Se nos pide el valor numérico de la integral de x más y cuadrado diferencial de x más 2x más y diferencial de y sobre la curva C, siendo C 1 el arco de parábola x igual y cuadrado menos 4 desde 0 menos 2 a 5, 3, y 2 el segmento de recta que va desde 0 menos 2 a 5, 3,
Se observa en este ejemplo que tanto el arco de parábola como el segmento de recta tienen los mismos puntos extremos. Se muestra la curva C1, que es el arco de parábolas x igual y cuadrado menos 4, que va desde el punto 0 menos 2 a el punto 5, 3. Y la curva C2, el segmento de recta y igual x menos 2, también desde el punto 0 menos 2 al punto 5, 3. Una parametrización para el arco de parábola viene dada por r de t igual t cuadrado menos 4i más tj, con t en menos 2, 3. Teniendo f1 de xy y f2 de xy, la integral de f1 de xy diferencial de x más f2 de xy diferencial de y sobre c1, por definición es la integral de f1 evaluado en los puntos de la curva multiplicado por x' de t diferencial de t más f2 evaluado en los puntos de la curva multiplicado por y' de t diferencial de t, con límites para t entre a y b. Y esto nos queda como t cuadrado menos 4 más t cuadrado, que es f1 evaluado en r de t, esto es sustituyendo a x por t cuadrado menos 4 y a y por t, multiplicado por x' de t, que es 2t diferencial de t. Y aquí sustituimos en f2 a x nuevamente por t cuadrado menos 4 y a y por t, y esto me queda 2 que multiplica a t cuadrado menos 4 más t, y eso se multiplica por y' de t, que es igual a 1, diferencial de t, con límites para t entre menos 2 y 3. Se simplifica esta expresión, se integra y se evalúa, y esto es 185 sobre 6. Para el segmento de recta que va desde x1 igual 0 menos 2 a x2 5, 3, una parametrización viene dada por 1 menos t multiplicado por x1 más t por x2, con t entre 0 y 1. Sustituyendo x1 y x2 y simplificando, esto es 5ti más menos 2 más 5tj. La integral de línea de f1 de xy diferencial de x más f2 de xy diferencial de y sobre la curva C2, por definición viene dada por esta expresión. Y esto va a ser igual a 25t cuadrado menos 15t más 4, que se obtiene evaluando f1 en los puntos de la curva. Esto es sustituyendo sobre f1 x por 5t y y por menos 2 más 5t. Y eso se multiplica por x' de t, que es igual a 5, diferencial de t. Ahora evaluamos f2 sobre los puntos de la curva, y eso es 15t menos 2. Y nuevamente multiplicamos ahora por y' de t, que es 5 también, diferencial de t, con límites para t entre 0 y 1. Simplificando, integrando y evaluando, esto es igual a 155 sobre 3. Si se cambia el sentido de orientación del segmento de recta, la parametrización de este, que ahora va desde el punto x1 igual 5, 3 al punto x2 igual 0 menos 2, utilizando la expresión anterior con t entre 0 y 1, sustituimos el valor de x1, sustituimos el valor de x2 y nos queda que r de t es 5 menos 5ti más 3 menos 5tj. La integral de línea sobre la curva C2 menos, que la hemos llamado así porque consta de los mismos puntos de C2 pero recorrida en sentido contrario, por definición viene dada por esta expresión. Y esto nos queda la integral de 25t cuadrado menos 35t más 14, que se obtiene al evaluar f1 en r de t. Es decir, sobre f1 sustituimos a x por 5 menos 5t y a y por 3 menos 5t. Y eso lo multiplicamos por x' de t, que es menos 5 diferencial de t. Ahora evaluamos f2 sobre los puntos de la curva. Sobre f2 nuevamente sustituimos a x por 5 menos 5t y a y por 3 menos 5t. Y esto nos queda 13 menos 15t. Y multiplicamos por y' de t, que es menos 5, diferencial de t, con límites para t entre 0 y 1. Simplificamos, integramos y evaluamos, y esto es menos 155 sobre 3. Con los resultados obtenidos en el ejemplo anterior podemos sacar las siguientes conclusiones. 1. La integral de línea respecto a x y a y con el arco de parábola y el segmento de recta con los mismos puntos extremos dieron respuestas diferentes. Así que en general el valor numérico de una integral de línea depende tanto de los puntos extremos como también de la trayectoria utilizada. 2. Si se invierte el sentido de orientación, la respuesta depende de la dirección asumida. En la parametrización de la curva C definida por r de t igual
x de t de i más y de t de j con t entre a y b, la dirección positiva se determina para valores crecientes del parámetro t. Por tanto, c sub menos tiene los mismos puntos de c, pero con dirección contraria. Además, se verifica que la integral de f de xy diferencial de x sobre c es igual a menos la integral de f de xy diferencial de x sobre c sub menos. Y la integral de f de xy diferencial de y sobre c es igual a menos la integral de f de xy diferencial de y sobre c sub menos. 3. Si se integra con respecto a la longitud de arco, el valor de la integral no varía si se invierte la orientación de la curva. Esto se debe a que delta S sub i es mayor que 0, mientras que delta X sub i y delta Y sub i cambian de signo cuando se invierte la orientación de C. Si te ha gustado esta publicación, suscríbete a mi canal, dame un me gusta y hasta una próxima oportunidad.